Ok, una vez más buenas noches a todos. Llegó el momento de estudiar la palabra de Dios y vamos a estar estudiando hoy el mensaje a la iglesia de Pérgamo y específicamente Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 hasta el 17. Antes de leer la porción bíblica, ya viene haciéndose una costumbre, vamos a ir contando algunos detalles o curiosidades de la ciudad de la cual vamos a estar hablando hoy, de la ciudad de Pérgamo específicamente, que es el mensaje que vamos a estar estudiando. Y por cierto, probablemente una de las 7 iglesias que más prestigios haya tenido en su historia, una de esas 7 ciudades que más prestigio haya tenido en su historia, es la ciudad de Pérgamo. La otra ciudad importante en un tiempo es la ciudad de Sardis, todavía no hemos estudiado de ella. Pero la ciudad de Pérgamo llegó a ser la capital del reino del mismo nombre, el reino de Pérgamo, aliado de Roma. Y en los días de Juan, la ciudad de Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Esta ciudad de Pérgamo tenía una biblioteca que era muy famosa, era segunda en su tiempo, solamente superada por la famosa biblioteca de Alejandría en Egipto. De hecho, esta biblioteca tenía más de 200.000 volúmenes en, allí como propiedad. Eh, Como tenía conflicto con la biblioteca de Alejandría, los egipcios que utilizaban el papiro para escribir y documentar todos los registros en su tiempo, lo exportaban también, decidieron cortar las exportaciones de papiros a Pérgamo, la biblioteca rival. Así que los ciudadanos de Pérgamo tuvieron que idearse un nuevo método para escribir, un nuevo método para dejar registrado todas las cosas que ellos escribían y poner allí los volúmenes que ellos tenían en su biblioteca. Es así como se inventan el uso de pieles, de cueros de animales para escribir. Y ya que allí en Pérgamo es donde se inventa este método para escribir, pues se conoce hoy en día estos rollos de piel como pergaminos. Así que ya saben ustedes de dónde viene la palabra pergamino. Viene de la ciudad de Pérgamo, que es donde se inventó este método para escribir en él. Y nos vamos a encontrar muchos pergaminos por toda la antigüedad. De hecho, muy duraderos y muchos libros se conservan todavía hoy en ese método de escritura, los pergaminos. En la ciudad de Pérgamo también se encontraba el famoso médico griego Galeno. Y hoy en día nosotros esta palabra la conocemos porque la asociamos mucho con la medicina. A los médicos se les conoce hoy como galenos. Y es que Galeno era un médico tan famoso en su tiempo que poco a poco a todas las personas que practicaban la medicina comenzaron a llamarle de esta manera, galenos, de acuerdo al nombre de este famoso médico griego de la antigüedad. Pérgamo también, algo interesante acá, era un centro religioso importante. Tenía el templo de Zeus, tenía templo de Atenea, el templo a Dionisio y tenía el templo a Asclepio. Asclepio era el dios griego de la medicina. Los romanos le modificaron un poco el nombre y lo llamaron Esculapio. Más conocido para nosotros ese nombre. Pero el nombre griego para este dios era Asclepios. Y Asclepio tiene algo característico que todavía existe hoy. Y es que él es representado con un bastón, es el dios griego de la salud, y es representado con un bastón que tiene una serpiente. Interesante que hoy en día todavía este es el símbolo de la medicina. Te vas a encontrar el bastón con 2 serpientes enroscadas allí en este bastón. No es algo nuevo, no se lo inventaron. Ya venía acá del dios griego de la salud. Y cosas interesantes que nosotros encontramos acá dentro de lo que eran las características de Pérgamo como ciudad. Ahora vámonos al mensaje que Cristo le dirige a esta iglesia.
a esta iglesia que existe en los días de Juan. Les decía Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 hasta el 17. Dice allí Jesús: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Este es el mensaje global. Ahora vamos a irnos parte por parte. Ya estamos viendo que hay como una estructura dentro de los mensajes a las 7 iglesias. Y la primera parte de cada mensaje es una autopresentación de Jesús, que tiene que ver con la visión que nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 1, y que tiene que ver también con el mensaje que Jesús le va a entregar a la iglesia. ¿Cómo se presenta Jesús en el mensaje a la iglesia de Pérgamo? ¿Cómo se describe el mismo? Dice acá, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Jesús se está presentando en este mensaje de una manera un poco distinta a cómo se presentó en el mensaje a Éfeso y en el mensaje a Esmirna. En estos mensajes se presentó como el que lo sabe todo, como el que está al tanto de todo lo que está pasando, como el que cuida a su pueblo. Incluso tiene algunas palabras de aliento, palabras de ánimo: no tengas miedo, yo estoy al control, no tengas miedo de lo que va a pasar. Pero acá en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Jesús se está presentando de una manera diferente. Se está presentando con una espada de dos filos. Y una espada de dos filos es un arma ofensiva, no es un arma defensiva. Si se hubiera presentado como portando un escudo, se hubiera presentado como en una posición de defensa, pero la espada es para ofender, la espada es para atacar. Y Jesús está presentándose de una manera amenazadora contra la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué razón? El mensaje nos los va a ir diciendo. ¿Por qué razón se presenta Jesús de esta forma? Después de la presentación de Jesús siempre viene la valoración, las características, la condición que Jesús ve que tiene la iglesia. Y nos va a explicar un poquito y nos va a ayudar a entender por qué Jesús presenta de esta manera en la que Él se está presentando. La siguiente porción: ¿cómo comienza la valoración de la iglesia de Pérgamo? Dice, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Y si tú fueras a escuchar la valoración que Jesús tiene de tu iglesia, ¿cómo crees que Jesús la valoraría? ¿Cómo te gustaría que Jesús describiera a tu iglesia? ¿Te gustaría estar en una iglesia donde Jesús dice, allí es donde Satanás tiene su trono? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría, ¿verdad? Pero la iglesia de Pérgamo está allí donde Satanás tiene su trono. Y es algo que realmente está pasando, porque fíjate que Jesús lo repite 2 veces en este mensaje. Allí donde Satanás tiene su trono, allí donde está Satanás. La ciudad de Pérgamo era una ciudad muy religiosa. Ya hablamos que tenía templos para varios dioses. Tenía muchas festividades. Y hay 2 cosas que van a afectar a los cristianos de Pérgamo. Afectaban también a los cristianos de Esmirna, a los cristianos de Éfeso, pero en forma especial a los cristianos de Pérgamo. Y número 1 es precisamente las festividades paganas y lo que eso implicaba: la adoración a los ídolos,
participar de los alimentos sacrificados a los ídolos, las inmoralidades sexuales que eran parte de todo el programa de culto y todos esos festivales que se hacían allí. Esa es una. La segunda era la adoración al emperador. Y es que Pérgamo es una iglesia, es una ciudad que es fanática de Roma. Cuando las otras ciudades griegas, muchas de ellas estaban peleando contra Roma, Pérgamo era aliada de Roma. Y la figura del emperador romano era muy importante allí, y lo que era la adoración al emperador romano era muy importante. De hecho, vivir y ser cristiano en Pérgamo era muy peligroso. En la iglesia de Éfeso había problemas. En la iglesia de Esmirna Jesús está diciéndole que van a venir cosas difíciles, van a pasar dificultad. Pero te vas a encontrar que en la iglesia de Pérgamo ha pasado algo que ni siquiera había pasado en Esmirna. Dice, no renegaste, dice Jesús, no renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Es la primera vez en el mensaje de las 7 iglesias donde se menciona que hay personas que han muerto por permanecer fieles al testimonio de Jesús, por permanecer fieles a Dios. Y Pérgamo es precisamente esa ciudad. No es por gusto que Jesús está diciendo allí Satanás tiene su trono. Es una ciudad donde se vive bajo las reglas de Satanás. Es una ciudad que es enemiga de Dios. Es una ciudad que ataca como ninguna otra a los que son fieles a Dios. Y Pérgamo es esa ciudad. Esta es la primera valoración que Jesús hace de la iglesia de Pérgamo, la condición en la que se encuentra. La segunda valoración nos sigue diciendo, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y Pérgamo no solamente tiene problemas, la iglesia de Pérgamo no solamente tiene problemas externos, sino también es una iglesia dividida. Es una iglesia que en su medio tiene dos grupos de personas que están confundiendo y están alejando a los cristianos de Dios. Aparentemente son cristianos, aparentemente creen en Dios, pero viven bajo los estándares del mundo. Se han acomodado al mundo. Y allí están, acá se conocen como los que se aferran a la doctrina de Balaam. Y nos describe lo que dicen estas personas, este grupo de personas. Y notamos que prácticamente coincide con los nicolaitas que ya conocíamos de la iglesia de Éfeso. Estos dos grupos de personas estaban enseñando dentro de la iglesia que para evitar la persecución, para evitar los problemas, había que acomodarse al mundo. Había que participar de la adoración al emperador, había que participar de los festivales paganos con todo lo que eso implicaba y todas las cosas que ustedes ven acá, comer alimentos sacrificados a los ídolos, cometer inmoralidades sexuales, todo eso simplemente con el objetivo de no ser perseguidos, de estar bien, de estar tranquilos, de evitar problemas. Y Jesús les está diciendo, hay algo que yo tengo en contra tuya. No solo tienes a esas personas. Y nota que el mensaje de Jesús no va dirigido a este grupo. Estos no son parte del pueblo de Dios. El mensaje de Jesús acá va dirigido a los que son fieles. Pero esos que son fieles tienen un problema y dice que toleran a los que se aferran a la doctrina de Balaam, a los seguidores de Balaam y a los nicolaitas, a los que hacen todas estas cosas. Y nota qué significa tolerar. Tolerar significa admitir o permitir una cosa que no se aprueba del todo. Permitir algo ilícito. Los fieles de Pérgamo están permitiendo que esos grupos estén dentro de la iglesia enseñando todas estas cosas, confundiendo todo esto y no hacen nada para impedirlo. Y no hacen nada para proteger a los cristianos fieles. Los toleran. Nota, acá a veces se confunde un poquito tolerar con la paciencia que Dios tiene con el pecador. No es lo mismo, son dos cosas diferentes.
Dios ama al pecador, Dios es paciente con el pecador, Dios le da tiempo al pecador para que se arrepienta. En ese tiempo que Dios le da para que se arrepienta, le envía mensajes, le envía personas que le ayuden, que influencien en él para bien, lo pone en contacto con aquellos que le van a hacer un apoyo para acercarse a Dios. A veces incluso permite fracasos, permite que se sufran consecuencias de malas decisiones para que el pecador abra los ojos y se dé cuenta que necesita volver a Dios, que necesita regresar a Dios. Eso es una cosa y otra cosa es tolerar el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios le da oportunidad al pecador y muchas veces el pecador confunde esa oportunidad, la misericordia, con debilidad. Dios no trata con debilidad al pecado. Los cristianos de la iglesia de Pérgamo trataban con debilidad al pecado. Permitían que se hicieran todas esas cosas en su medio y no hacían nada para impedirlas. Dios pone freno al pecado. Dios no tolera el pecado. Y el pueblo de Dios no tolera el pecado tampoco. El pueblo de Dios, al igual que Dios, ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y hace todo lo posible para que el pecador sea restaurado de sus pecados, sea salvado de sus pecados. Nota que la salvación de Dios no es en tus pecados, no es con tus pecados, es de tus pecados. Y la gracia de Dios precisamente te conduce no a ser cada día más malo, sino a acercarte cada día más a Dios. A que cada día te acomodes más a Dios. Y ya que estamos hablando de este tema, tiene que ver mucho con lo que con la conformidad con el mundo, con acomodarse al mundo para no tener problemas en el mundo. Hay muchos cristianos hoy en día que, al igual que la iglesia de Pérgamo, se acomodan al mundo simplemente para evitar problemas. Jesús nos dijo que quien es de Dios recibe a quien viene de Dios. Y quien recibe a Dios recibe a aquellos que proceden de Dios. Jesús también nos dijo que en el mundo habría aflicción. Y dijo también, no tengas miedo, yo he vencido al mundo. Pero también nos explicó que el mundo ama lo que es del mundo, pero aborrece lo que es de Dios. Entonces, para que el mundo, y cuando hablo del mundo no estoy hablando del planeta Tierra, estoy hablando de vivir bajo las reglas del pecado, de vivir bajo los principios del pecado, injusticia, odio, rencor, pleitos y todo tipo de cosas malas que tú puedas conocer y que puedas imaginarte también. Ese es el mundo, ese es el pecado, ese es el reino del pecado. Para tú estar bien en ese contexto, tú tienes que ser igual que los que están en ese contexto. Y el mundo en que nosotros vivimos es un mundo donde Satanás tiene su trono. Y literalmente pasa eso. Es un mundo donde se está librando la rebelión de Satanás contra Dios. Y es un mundo donde todo lo bueno es algo extraño y no es apreciado. Es apreciado el que es injusto, es apreciado el que miente, es apreciado el que roba, es apreciado el que maltrata a los demás, entre los que son así. Pero reflejar el carácter de Dios, amar, perdonar, ayudar, servir, ser bondadoso, decir la verdad, estar cerca de Dios, son cosas que el mundo en el que nosotros vivimos no aprecia. Y lo triste de todo es que los cristianos en la iglesia de Pérgamo han estado dispuestos a renunciar a todas estas cosas, han estado dispuestos a renunciar a Dios mismo, aunque de nombre siguen siendo cristianos, aunque aparentemente siguen siendo parte de la iglesia, ya no son parte de la iglesia. Se han acomodado al mundo, participan de las cosas que son del mundo. Y en este punto te digo algo más. Mucha gente se confunde y cree que contaminarse con el mundo, acomodarse al mundo, es una cuestión de vestimenta. Algunos otros también van un poquito más allá y creen que es una cuestión de música, una cuestión de cosas que tú puedes ver. Otros hasta consideran que es una cuestión de dieta. Acomodarse con el mundo es mucho más allá va mucho más allá que eso. Acomodarse al mundo tiene que ver con lo que tú eres.
tiene que ver con las reglas y los principios por los cuales tú vives. Tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con ser una bendición o ser una maldición. El que se acomoda a Dios es una bendición, el que se acomoda al mundo es maldición. Tiene que ver con hacer bien si estás cerca de Dios, tiene que ver con hacer mal si te acomodaste al mundo y estás lejos de Dios. Acomodarse al mundo significa andar en chismes, significa andar en pleitos, crear problemas donde quiera que vas, maltratar a los demás, odiar, guardar rencor y hacer todo el daño que puedas hacer. Es tener un corazón malvado. ¿Te has encontrado cristianos que se describen con todas estas cosas que te acabo de decir? Conozco muchos. Ser cristiano de nombre no te hace ser un hijo o una hija de Dios. Y Jesús en el mensaje a la iglesia de Pérgamo está haciendo esta distinción. Está diciendo hay un pueblo fiel, pero hay un grupo que se ha acomodado al mundo. Y el mayor reclamo de Jesús es precisamente que ese pueblo que ha permanecido fiel no hace nada. No hace nada con aquellos que se están acomodando al mundo. No pasa nada. No le dicen, hey, eso no está bien. Vamos a acercarnos a Dios. No dicen eso. No hacen nada. Y lo peor que puede tener la iglesia es dejar que el pecador siga su camino sin hacer nada para llevarlo a Jesús para que lo salve. Y tolerar el pecado significa eso. Significa que tú ves a tus vecinos, significa que tú los ves con su vida destrozada, haciéndole daño a los demás, y tú no haces nada para llevarlos a Jesús para que Él los pueda salvar de esas cosas, de esa vida, de esos pecados. Eso es tolerar. No hacer nada. Y eso no está bien. Y Jesús le está reclamando a la iglesia de Pérgamo eso. Está diciendo, tengo contra ti esto. La pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿estoy en cuál de estos dos grupos? ¿Estoy en los que se está acomodando con el mundo? ¿Estoy entre los que todavía tienen un conocimiento de Dios, que siguen siendo fieles a Dios en cierto sentido, pero que toleran el pecado y no hacen nada cuando ven al pecador sufrir, cuando ven al pecador autodestruirse? ¿Estoy en estas dos condiciones? ¿En cuál de estas dos situaciones te encuentras? A veces nosotros creemos que hacemos mucho y la verdad cuando analizamos hacemos muy poco. Y muchas veces estamos cerca de la realidad de la iglesia de Pérgamo. Ninguno quiere ser miembro de la iglesia de Pérgamo, pero muchas veces estamos allí. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para nosotros? Dice Jesús, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿Cuál es el llamado de Jesús para ti y para mí? Arrepiéntete. ¿Y qué cosa significa arrepentirse? Arrepentirse significa reconocer que he estado mal, que he estado actuando mal. Abandonar eso malo que estoy haciendo. Sentir dolor por eso malo que hice hasta aquí y pedirle a Dios que me ayude a hacer las cosas diferentes. ¿Cómo se arrepienten aquellos que toleran el pecado en la iglesia de Pérgamo? Significa que ya no van a ignorar más el pecado en su medio. ¿Y qué van a hacer entonces? Convertirse en más pecadores acomodados al mundo, utilizando la crítica, utilizando el maltrato, utilizando la condenación, que son armas de Satanás, para decirle a los pecadores, yo no los tolero ahora, se van a perder y empezar a atacarlos. Eso es pasar de tolerar al pecado a acomodarse al mundo. Y los dos están mal. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que vamos a comenzar a buscar al que está caído para ayudarle a levantarse. Significa que vamos a buscar y vamos a ver al que tiene su matrimonio destrozado y vamos a llevarlo a Jesús y vamos a ayudarle para que su familia pueda ser restaurada por Dios. Significa que cuando ves personas que mueren a tu alrededor sin tener una esperanza, sin conocer a Dios y mueren millones y millones cada día en el mundo y tú no
ni te enteras o ni lo tomas en cuenta o ni te molesta, significa que ahora te vas a preocupar por aquellas personas que mueren sin conocer de Dios. Y cobras conciencia del llamado que Dios te ha hecho de ir por todo el mundo compartiendo las buenas noticias de salvación, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo soy el primero de esos pecadores, tú eres también parte de esos pecadores, todos somos pecadores, Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos a todos. Pero esa noticia no es para uno, no es para dos, no es para tres, es para todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, tú y yo, todos estamos incluidos ahí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de Dios para ti es arrepiéntete. Deja de tolerar el pecado. Sé fiel y permanece fiel. Y hay una promesa de Jesús para el vencedor. Y dice, esta promesa dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Hay dos promesas acá en una para el vencedor. Número uno, Jesús promete darle al vencedor el maná escondido. Y el maná es el pan del cielo que Dios utilizó para alimentar a Israel en su travesía por el desierto. Y ese pan del cielo, primero que todo, está representando a Jesús. Así que la primera promesa que Cristo le hace al vencedor es, yo voy a estar contigo. Y voy a estar contigo siempre, en tu travesía por el desierto. Te voy a alimentar, te voy a fortalecer. Y voy a estar contigo allí. Pero el maná también como comida del cielo nos está representando el banquete de bodas que ocurrirá en el cielo cuando Jesús regrese. Las bodas entre Jesús y su iglesia, entre Dios y su pueblo. Ese banquete, esa festividad que Dios va a tener en el cielo celebrando la salvación de la raza humana, de todos aquellos que recibieron a Cristo y Él vino a buscarlos. Y nota el contraste entre participar de las festividades y los banquetes a los ídolos y participar en el banquete que se va a celebrar en el cielo y que solamente los vencedores van a poder estar allí. La segunda promesa que Jesús le da a los que vencen es entregarle una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. En la mente de los ciudadanos de Pérgamo, en la mente de los cristianos de la iglesia de Pérgamo, este símbolo de una piedrecita blanca con un nombre escrito en ella no era algo extraño. Esa piedrecita blanca se le entregaba a los vencedores de los juegos. Y esa piedrecita blanca que se le entregaba al vencedor de los juegos con su nombre escrito allí, le daba privilegios, le permitía, le abría puertas, le hacía una persona importante. Y Jesús está utilizando ese mismo modelo para decir, hay una recompensa para el vencedor. Y en la Biblia, cuando tú te vas a encontrar el nombre, te vas a encontrar que el nombre implica características. Los nombres de Dios implican características de Dios. Los nombres que las personas recibían en la Biblia implicaban características que tenían o que sus padres deseaban que tuvieran. Y cuando Jesús te dice, te voy a dar un nombre nuevo, dice al vencedor, yo lo voy a hacer una nueva persona. Voy a hacerle una nueva criatura. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Cuando Él llega a nuestras vidas, nos convierte en alguien nuevo. Toma un carácter deformado por el pecado, maltratado, manchado, y lo restaura colocando el carácter de Dios en lugar de ese carácter sucio y destrozado, destruido y desmoralizado. Eso es lo que Jesús hace. Toma un matrimonio en problemas y hace un matrimonio nuevo, feliz, diferente. Toma una familia dividida y la convierte en una familia unida. Toma una iglesia débil y la convierte en una iglesia fuerte. Toma a una persona lejos de Dios, la acerca a Dios y la convierte en alguien fiel. Dios hace esos milagros. Dios hace nuevas todas las cosas. Y ese nombre nuevo Dios quiere ponerlo. Y ese nombre nuevo lo va a tener el vencedor.
Y ese nombre nuevo y esa piedrecita blanca te van a dar derecho de entrar al banquete de bodas del Cordero, cuando Jesús venga, cuando estemos en el cielo. Pero recuerda que el llamado de Dios para ti hoy es: arrepiéntete, sé fiel. Y todas estas cosas podrás experimentarlas y llegarán a ser parte de tu vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para poder experimentar todo esto. Y ya que estamos hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso, no solamente de Pérgamo, perdón, no solamente tenía que ver con la iglesia los días de Juan, no solamente tiene que ver con nuestra iglesia hoy, conmigo, contigo como personas, también abarca un periodo de la historia de la iglesia. Y abarca el periodo de la historia de la iglesia donde entra la gran apostasía, donde entran todas las cosas, eh, todo el paganismo, donde entran todas estas cosas malas a partir del siglo II del siglo IV después de Cristo, del 313 con Constantino el Grande, hasta el siglo V. Y este periodo está abarcado por este mensaje de la iglesia de Pérgamo. Mensaje triste en un punto, pero un mensaje que también nos recuerda que Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, a pesar de que ese pueblo fiel viva allí donde Satanás tiene su trono. Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo fiel. Así que somos llamados a ser santos, somos llamados a vivir para Dios, somos llamados a ser una bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dé una noche. Vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerte por todo lo que haces por nosotros. Queremos darte gracias por el mensaje que tú nos das, porque tú has prometido hacer nuevas todas las cosas. Gracias porque tú tomas a alguien manchado, a alguien destrozado por el pecado, lo sanas, lo restauras y lo haces una nueva persona. Ayúdanos para ser fieles a ti, aunque estemos defectuosos, aunque tengamos errores, pero ayúdanos para ser fieles. Y que el proceso de transformarnos pues pueda seguir cada día y que cada día podamos parecernos más a ti. Queremos ser vencedores, queremos estar dedicados a ti. Y ayúdanos para no contentarnos simplemente con decir soy miembro de la iglesia y seguir tolerando el pecado y toda la destrucción que causa el pecado a nuestro alrededor. Ayúdanos para unirnos contigo y para hacer algo, para unirnos a ti en la salvación del pecador, para que tú puedas hacer en muchos el milagro que haces en nosotros. Gracias por todo, danos una buena noche cada uno. En el nombre de Jesús, amén.